Santo Evangelio según San Marcos. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Y lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hoy es domingo tercero del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Iniciamos una nueva semana de bendiciones, hermanos y hermanas. Tenemos palabra de Dios hoy del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Y lo que estamos viendo hoy en el Evangelio es pues la elección por parte de nuestro Señor Jesucristo, el llamado por parte de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, que después se convertirán en apóstoles, y pues por lo menos de 4 de ellos. Hoy tenemos grandes lecturas que acompañan y suplementan el Evangelio, no lo vamos a descartar, pero también, hermanos y hermanas, es necesario que te leas a Jonás capítulo 3, versículo 1 al 5 y hasta el 10, y también que leas la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 7, versículos 21 al 31, porque vamos a usarlas como lecturas complementarias para todo lo que estamos trabajando en meditación en el día de hoy. Y mira, la idea fuerza que hoy yo tengo para nosotros, así como reflexionamos y meditamos la palabra de Dios, es la siguiente. Y piensa en esto: aún en las situaciones más difíciles siempre queda una salida. Y escucha eso otra vez. Aún en las situaciones más difíciles siempre queda una salida. Y esto, hermanos y hermanas, cuando somos cristianos, esto cuando tenemos fe, hay que tenerlo como un baluarte, una zapata, una fundación de nuestra fe. En las situaciones más difíciles siempre va a quedar una salida. ¿Y por qué estamos diciendo esto hoy? Porque yo quiero que te enfoques en lo siguiente en el día de hoy, porque el Evangelio tiene que ver con llamada, con elección, con Cristo compartir el proyecto de la salvación. Cristo necesita apóstoles, Cristo necesita discípulos, Cristo está reclutando, Cristo está llamando, y nosotros estamos disponibles en su santo nombre. Tenemos que preguntarnos para qué somos buenos y qué tenemos que hacer. Pero hoy yo no quiero que te enfoques ni en una misión fuera de tu territorio, fuera de tu país, de que yo no puedo responder porque yo no soy misionero, yo no puedo dejar la familia para irme a otro lugar, yo no tengo tiempo para eso. Yo quiero que hoy te enfoques, hermanos y hermanas, en la misión que hay en tu caso particular, en la misión que hay en tu matrimonio, con tu esposo y con tu esposa, y siente la llamada de Cristo el Señor para ese caso, para el caso de tu esposo, para el caso de tu esposa, para el caso de tus hijos, para el caso de tus hermanos, para el caso de tu hija, para el caso del papá y para el caso de la mamá. ¿Qué caso es el que está mencionando hoy el Padre en la reflexión? ¿Tienes algún miembro de tu familia o alguien conocido cerca de ti que sea no creyente, que no crea en Dios? A esa misión me estoy refiriendo. Cerca de ti, hermano y hermana, en tu familia, hasta en el mismo matrimonio, puede ser esposa, hijos, hermanos. ¿Es una persona creyente pero ya no practica la fe? ¿Hay en ese núcleo de tu familia personas que son cristianos no católicos? Es que yo quiero que tú pienses hoy en una respuesta al Señor, de que aquí estoy, Señor, para servirte y respondo a tu llamado, y que te enfoques desde el punto de vista de que yo debo considerar la llamada que me hace Jesús, porque hay gente muy cerca de mí, muy cerca, que nos unen los lazos de la sangre, porque somos consanguíneos o porque somos afines, por la afinidad que tenemos, ¿no?, dentro de la vida familiar, que necesita escuchar algo de ti. Y por eso hoy nos vamos a estar enfocando en Jonás, porque tiene un gran mensaje. Por eso hoy nos vamos a estar enfocando en Primera de Corintios
capítulo 7, porque tiene un gran mensaje que lo vas a entender cuando lo empecemos a discutir, y porque tú tienes que partir de ese principio, hermanos y hermanas, que te arranca con un por qué seguir respondiéndole al Señor. Porque aún en las situaciones más difíciles siempre queda una salida. Aunque haya gente no practicando la fe, aunque se hayan apartado de nuestra iglesia, aunque tal vez, hermanos y hermanas, ni crean en Dios. Te voy a hacer estas 6 preguntas o estos 6 planteamientos para ver si tú te identificas con ellos, porque los vamos a discutir hoy a profundidad, tanto para ti como para alguien cercano a ti. ¿Te has sentido tú alguna vez como que no eres responsable de la salvación de nadie, sino la tuya solamente? ¿Te has sentido tú en alguna ocasión que no eres responsable de la salvación de nadie excepto la tuya? De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Tomará Dios en cuenta, hermanos y hermanas, las buenas obras de estas personas que están alejadas, que no practican, que no son católicos, pero son cristianos en tu familia o en tan cerca como en tu matrimonio? ¿Tomará Dios en cuenta las buenas obras de un esposo que no practica, que no va a la iglesia, que no confiesa, que no comulga? ¿O de un hijo que esté así, o de una hija que esté así? ¿O de alguien que ni tan siquiera cree en Dios? ¿Tomará en cuenta Dios las buenas obras de ellos? También preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿me he convertido yo en un cristiano mediocre? ¿Estoy yo en la fila de la mediocridad en el cristianismo como bautizado? En cuarto lugar, hermanos y hermanas, todavía como creyente, ¿ves que no hay futuro? ¿Eres tú de los que todavía con fe, creyente, que va a la iglesia y lee la palabra de Dios, no ves un mañana distinto, un futuro distinto, y que tus posibilidades y las de tu familia están totalmente cerradas? Eso es parte de la mediocridad cristiana. Vamos a estar tocando ese punto hoy también, hermanos y hermanas. Quinto, ¿cómo te apegas tú a los valores presentes? ¿Con qué tipo de profundidad, con qué tipo de propósito me apego yo a los valores presentes, temporales, pasajeros? ¿O soy capaz de intercambiar aquello que es para siempre, eterno, del reino de los cielos por las cosas del mundo, pasajeras? De eso también estaremos hablando hoy. Finalmente, hermanos y hermanas, ¿qué será lo que nos está limitando, hermanos y hermanas, en nuestros deseos apostólicos y en nuestra libertad espiritual? ¿Has dado tú con eso? ¿Qué es lo que nos limita en nuestra libertad espiritual y en los deseos apostólicos? Y hoy tenemos que trabajar con nuestra familia, tenemos que trabajar con nuestro matrimonio, tenemos que trabajar con nuestro grupo apostólico, tenemos que trabajar con los que están alrededor nuestro, hermanos y hermanas. Hoy el Señor hace una invitación bien grande para que respondamos que aquí estoy, Señor, y te sigo, creo en ti, para ser discípulo tuyo, porque quiero hacer algo por mi familia, quiero hacer algo por mi matrimonio, por mi hijo, por mi padre, por mi madre, por mi hermano, por el que sea, hermanos y hermanas. ¿Sabes por qué? Porque aún en las situaciones más difíciles siempre hay una salida en el nombre de Dios. Así que no te retires, no lo cambies, no te duermas, no lo pongas en pausa, que hay bendición en el programa de hoy de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ¿por qué nos tenemos que identificar con Jonás? ¿Y por qué hoy la palabra de Dios nos pone a Jonás? Jonás es un pequeño libro de la Biblia, hermanos y hermanas, y Jonás es un profeta menor, y Jonás es un libro de apenas 4 capítulos, que en una tarde tranquilo, en menos de una hora, hermanos y hermanas, te lo puedes leer y puedes entender todo el misterio que ocurre dentro del profeta Jonás y hasta reírte de las incidencias que pasa ahí Jonás con el Dios del cielo, cuando el Dios del cielo lo elige para una misión y él se resiste de alguna forma. Pues hermanos y hermanas, aquí somos recordados de algo muy importante en el libro completo de Jonás, que tiene 4 capítulos. Dios es Dios de todos, es una verdad que olvidamos todos. Y eso queda subrayado en el Evangelio, en el libro de Jonás, que Dios es un Dios de todos, hermanos y hermanas, de todos. Y esa verdad a veces se olvida. Y cuando decimos de todos, Dios es Dios de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos. Dios es Dios de creyentes, de no creyentes, de creyentes no prácticos, de creyentes no católicos. Dios es Dios de católicos, de protestantes,
de evangélicos, de metodistas, de presbiterianos, de episcopales, de testigos de Jehová. Dios es Dios de todos. Y esta verdad, hermanos y hermanas, lamentablemente, como en el tiempo de Jonás se olvidó, también hoy en día se olvida. Jonás, el fallo que tiene es que no se siente responsable de la salvación de los no creyentes. Y a veces esa es actitud nuestra, lamentablemente. No nos sentimos responsables de la salvación de la gente que no cree en Dios, o se han enfriado, o han dejado de ir a la misa, dejan de leer la palabra de Dios, no se comprometen con nada de la religión, pues no nos sentimos responsables de ellos. Pero en el libro de Jonás, aún Jonás, no sintiéndose responsable de los no creyentes que viven en Nínive y son paganos y son idólatras y adoran dioses falsos y son corruptos e inmorales, tienen apetitos sexuales desordenados. A pesar de que él no se siente responsable de su salvación, Dios se siente responsable de su salvación. ¿Y sabes por qué? Porque Dios los creó. Dios no los creó malos, pero Dios lo creó. Entonces yo tengo que sentirme responsable, hermanos y hermanas, en cierto punto de la salvación de alguien, hasta el punto de saber que porque Dios los creó y Él es responsable de todo, si Él me llama a mí, es para ayudarlo también en esta situación. Así como Dios es creador, hermanos y hermanas, yo tengo que sentirme que soy colaborador en el proyecto de parte de Dios por el bautismo que tengo, por la incorporación que tengo a la iglesia que pertenezco. Lamentablemente, hermanos y hermanas, no solamente Jonás no se sentía responsable de los no creyentes, sino que se alegraba del castigo que iban a sufrir los ninivitas. Bueno, los ninivitas estaban amenazados por parte de Dios, hermanos y hermanas, que tenían 40 días para arrepentirse de todas esas revoluciones que estaban haciendo, de todo ese pecado que tenían como paganos. De lo contrario, serían destruidos totalmente. Y Jonás se alegra, porque Jonás está en el mundo de que, como yo soy del pueblo de Dios y yo soy hijo de Dios, nación consagrada de Dios, Israel es el pueblo de Dios, pues yo soy salvo y los demás no. Así que se merecen el castigo. En esa posición a veces caemos también nosotros, ¿no? Porque soy católico cristiano, los demás no se salvan, pero yo sí. Así que si a aquellos les va mal en su fe y tienen ciertos errores y tienen ciertas desgracias, pues hasta me alegro porque por no estar en la iglesia que tienen que estar, por no creer en el Dios que tienen que creer. A veces estas cosas, hermanos y hermanas, son terribles para la fe. Jonás lo que hace en el fondo es que se queja de la misericordia de Dios, porque Dios avisa de que si hay arrepentimiento en esos 40 días y el pueblo cambia su vida y se convierten y se transforman y creen en Él, les será perdonado el castigo y no va a haber pues muerte y no va a haber destrucción. Y Jonás se queja de esa misericordia de parte de Dios. Y es más, le da a insinuar a Dios que tú vas a sufrir mucho, porque va a haber un escándalo bien grande, porque esta gente no te va a hacer caso y tú como Dios vas a caer en ridículo. La reputación tuya está en juego. Hasta ese nivel llega Jonás de decirle a Dios. Se siente celoso por la misericordia, no cree en la misericordia que tiene con los que necesitan de Dios y aún así le dice a Dios, estás perdiendo el tiempo porque esa gente son tan malas que no se convierten, no cambian sus vidas y tú vas a quedar en ridículo enviando un profeta para qué si no se van a convertir. Y por lo tanto tú ofreciéndoles misericordia para qué. Entonces me vienes a decir a mí que tienes también una postura de que si se arrepienten entonces los vas a bendecir. Pues ¿para qué voy yo a ir a convertirlos? Si ellos se arrepienten, tú los vas a recibir. O sea, el profeta dice, esto es perder el tiempo. Lo que se merecen es castigo y olvídate de ellos. ¿Qué postura la de Jonás, hermanos y hermanas? La postura de Jonás es la postura de un creyente mediocre, hermanos y hermanas. Por eso estamos huyéndole a la postura de un cristiano mediocre. Un cristiano que no puede aceptar que Dios dé oportunidad a los pecadores, de que Dios se interesa por aquellos que se alejaron o no están practicando. ¿Puedes tú creer, hermanos y hermanas, si tú no te interesas por los tuyos, que están en la situación que dijimos ahorita, que no son creyentes tal vez, o que son creyentes pero no practican ya, o que son cristianos pero no son católicos?
Si tú no te ocupas de ellos, hermanos y hermanas, ¿puedes tú entender que Dios sí se ocupa de ellos? De que Dios no ha perdido la esperanza. Mire, hermanos y hermanas, si Dios ante las situaciones más difíciles ve que todavía hay salida, ¿por qué nosotros ante las situaciones más difíciles no vamos a ver salida? ¿Valdrá la pena hablarle de Dios a un hijo que está desviado, a una hija que está desviada, que no va a la iglesia, que no practica, que no cree en Dios, que era creyente, que ahora dejó de ser creyente, que era práctico, que ya no es práctico, mi esposo o mi esposa, o mi mamá o mi papá, o mis hermanos o mi hermana, o un amigo o una amiga del alma? ¿Valdrá la pena invertir un tiempo por ellos, hermanos y hermanas, o lo hemos desterrado, excluido, o le hemos puesto ya la limitación de que aquí no hay forma de que esa persona se salve? Si Dios está disponible, por eso nos llama, para que nosotros le ayudemos y nosotros estemos ¿qué? Disponibles. ¿De qué se trata esto, hermanos y hermanas? Vamos a evaluar una cosa aquí muy importante que nos ilustra y nos da a entender el mismo libro de Jonás. ¿De qué es fruto todo lo bueno que vemos en los que no son cristianos? ¿De qué es fruto? Porque los que no son cristianos hacen obras buenas, hermanos y hermanas. El hijo tuyo, la hija tuya que no practica la fe, dentro hace cosas buenas y lleva un corazón bueno para ciertas cosas. El esposo o la esposa tuya que no va a la iglesia y no practica la fe, tiene cosas buenas que dar y da cosas buenas, hermanos y hermanas. Y eso es lo que Dios ve, y si Dios lo ve, yo lo tengo que ver. Que hay personas que no están con nosotros, no están en nuestra fila, no son de nuestro rebaño. Oiga, no son de nuestro rebaño, pero siguen al mismo pastor. No están en nuestro redil, pero siguen al mismo pastor. Y los evangélicos no estarán en nuestro rebaño, pero siguen al mismo pastor. ¿Ah? Y los pentecostales y los testigos de Jehová tienen al frente al buen pastor. No estarán en nuestro rebaño, pero Cristo ha dicho, hermanos y hermanas, llegará un momento en que solo habrá un pastor y un rebaño. Por eso estamos orando y estamos esperando. Pero entonces, hermanos y hermanas, ¿de qué es fruto todo lo bueno que vemos en los no cristianos? Esas virtudes y esos valores, hermanos y hermanas, que tienen los que no practican o no creen, hermanos y hermanas. ¿En qué quedan? ¿En qué terminan? ¿No tienen valor ante los ojos de Dios? Eso es lo que uno piensa para entonces no invertir tiempo en ellos. ¿Tú no pensarías, hermanos y hermanas, como piensa Dios, que esos valores cristianos y las cosas buenas que hacen los que no creen en Dios, los que eran creyentes y ahora no practican, o los que son cristianos y no son católicos, pero tienen obras buenas, ¿tú no crees que ellos pueden utilizar todo eso y Dios lo va a considerar como una apelación el día de la condenación? Porque eso es lo que ve Dios. Eso es lo que ve Dios en los ninivitas. Eso es lo que ve Dios y Jonás no ve. Eso es lo que Jonás no entiende. El Dios de la oportunidad, el Dios que abre los brazos en la conversión, en la transformación y en el arrepentimiento. En que el hombre y la mujer, aunque estén apartados, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu amigo, tu mejor amigo del alma, aunque esté apartado, no practique la fe y siga haciendo el bien, Dios toma eso en cuenta. Bendito sea Dios. Lo toma en cuenta, hermanos y hermanas. Y eso es lo que Dios le trata de enseñar a Jonás. Hay siempre una salida en el nombre de Dios y tú, hermano y hermana, no puedes perder la esperanza de que en algún momento esa vida cambie, esa vida se transforme, como la oración de Santa Mónica por su hijo Agustín, por 40 años orando por la conversión y la transformación de su hijo. Siempre hay una salida en el nombre de Dios y nosotros no podemos perder esa perspectiva. ¿Puedes tú entender eso, hermanos y hermanas, que Dios va a tomar en cuenta de aquellos que están débiles en la fe, o se han apartado, o no son del bando mío, no son del rebaño mío? Hermanos y hermanas, va a tomar en cuenta sus buenas obras, su detalle de amar al prójimo, su buena conducta, las aportaciones buenas que hacen a la sociedad y al mundo, porque no todo el mundo es 100% malo, hermanos y hermanas. Existimos pecadores arrepentidos y hay pecadores, hermanos y hermanas, que están ensimismados. Por eso es que cuando entramos a la iglesia, lo primero que reconocemos es que he pecado. Ahora, yo soy un pecador no obstinado, yo soy un pecador que arrepentido. Tal vez la diferencia mía es que voy a la iglesia es que yo me arrepiento, pero soy pecador. El que está afuera decimos que es un pecador obstinado. ¿Por qué? Pues porque yo no lo veo en la iglesia, no se arrepiente, decimos nosotros. Entonces
Entonces hay una diferencia. Todos somos pecadores, unos obstinados y otros arrepentidos. ¿De qué bando tú estás? Yo estoy del bando de los arrepentidos. Así medimos las cosas, hermanos y hermanas. Aquí hay que verlo, hermanos y hermanas, desde el punto de vista de la llamada a la fe de parte de Dios, hermanos y hermanas. Aquí hay una gran enseñanza en esa primera lectura de Jonás, porque tenemos que entender cómo Dios ama a todos los hombres y a todas las mujeres, y no solo a nosotros. Cómo Dios ama a todos, y a ese hijo y a esa hija que puede ser que no esté hoy en las cosas de Dios, Dios la ama y Dios lo ama. A ese esposo que está un poquito débil en la fe, que tal vez no ve el tiempo que tú dedicas a las cosas de Dios como tú lo ves, y te lo saca en cara, y te lo critica, y te lo señala, y es causa de división y de peleas. ¿Sabes qué? Dios lo ama también. Y estos son los misterios de la fe, hermanos y hermanas. El mismo llamado que le hace Dios a Jonás en la primera lectura es el mismo llamado que Jesús nos hace a nosotros. Y fíjate que hoy lo estamos viendo desde el punto de vista bien cercano, porque la casa hay que limpiarla desde adentro. Porque antes de yo evangelizar a las multitudes, más me vale evangelizar mi casa, que mi familia esté en orden. Entonces vamos a trabajar con nuestra familia, vamos a trabajar con los seres queridos que se han apartado un poquito. Has entendido más o menos lo que nos hace descubrir y vamos a huir del creyente mediocre, hermanos y hermanas. Vamos a huir nosotros de alguna forma de creernos que la gracia es un privilegio por parte de Dios. Entonces yo no soy pagano, yo soy un pecador arrepentido, la gracia de Dios la tengo yo. El que es pecador, el que no es católico, el que es cristiano y está por allá, el que no está practicando la fe aunque fue bautizado, pues ese no tiene la gracia, porque el privilegio lo tengo yo. No, la fe no es, la gracia no es un privilegio, hermanos y hermanas. La gracia es un don de parte de Dios, y Dios lo da a quien quiera. Entonces tenemos que salir de ese exclusivismo, hermanos, en muchos aspectos, que es lo que estamos diciendo hoy. Pablo, hermanos y hermanas, en la segunda lectura que hemos dicho de 1 Corintios capítulo 7, versículos 29 al 31, también nos sirve de una lectura bien complementaria, porque Pablo nos va a ayudar a entender hoy, hermanos y hermanas, a qué puede deberse que una persona, después que está en Dios, se enfríe. Después que está en Dios, se ponga no practicante. O tal vez una persona pueda declarar de que ya yo no creo en Dios y soy como un pagano, soy como un ateo. Aquí hay varios factores. Pablo como que lo vamos a utilizar hoy para como que advertirnos y hacernos ver cómo yo me puedo enfriar o cómo yo no puedo ver la llamada que me hace Dios para ayudar a otros y por qué otros se enfrían. Entonces, ubicamos esto dentro de ¿qué? Del propósito de la llamada de parte de Dios, para nosotros entender por qué debemos de ir en busca del rescate y la salvación de estas personas y no entender que no es asunto mío. Pablo, hermanos y hermanas, lo que dice en esta lectura, aplicándolo al tema de hoy, es que aquello por lo que optamos en nuestra vida va a ser transformado por la causa del reino de Dios. Todo por cuanto un cristiano opta o elige en alternativas disponibles en la vida y se hace responsable de ellas, serán transformadas por el reino de los cielos, por la causa del reino de los cielos. Y esto va a ser bien importante para nosotros. Tal vez el que se alejó, el que se volvió no creyente, el que no practica, puede ser, hermanos y hermanas, porque no está haciendo eso, porque no se está dando cuenta de que en su vida toda opción tiene que ser transformada por la gracia de Dios, por la causa del reino de los cielos. ¿Y eso por qué? Porque Cristo está vivo y Cristo está presente, porque Cristo está vivo en ti, porque Cristo está presente en mí, hermanos y hermanas. Nosotros entendemos que nuestra vida se transforma por causa del reino de los cielos en todo cuanto yo decido, y desde ahí se origina y parte, y yo no puedo olvidar eso en ningún momento. Por eso es que Pablo, hermano, habla de que el tiempo se ha acabado. De alguna forma nos da a entender eso, ¿no? El tiempo se ha acabado, el tiempo se está acortando, el momento es apremiante.
porque la representación de este mundo se termina. Y esto lo que envuelve, hermanos y hermanas, por supuesto, es la espera de un pronto regreso de Cristo. Pero ten cuidado cuando Pablo habla de esta forma. Hay personas que interpretan esto como que, espérate, pues entonces tendré que vivir en el mundo como si no viviera, me tengo que fugar del mundo, no puedo hacer nada en el mundo porque el mundo está tan contaminado que no es de Dios y entonces pues el que no se salvó se perdió y ya se acabó. No hay tiempo ni para convertirse, no hay tiempo ni para evangelizar, no hay tiempo ni para hacer que otros regresen o se vuelvan prácticos de no ser prácticos, ¿no? No, Pablo no está diciendo eso, hermano. Estas frases de Pablo, ¿no? El tiempo se está acortando. El tiempo es apremiante, hermanos y hermanas. Y que la representación de este mundo se termina. Sí, esto envuelve la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va en un marco de prepararse, ¿verdad?, para esa segunda venida. Y eso es cierto, hermanos y hermanas. Pero ¿qué es lo que hay que tener en mente también con estas palabras de Cristo? Que no nos podemos instalar en el mundo presente como lo hacíamos antes. Y ahí es el punto bien importante, ¿no? No nos podemos instalar en el mundo como lo hacíamos antes cuando no conocíamos a Jesús. Y esto es lo que tú tienes que transmitir a esos seres cercanos que están hoy tal vez como no creyentes no prácticos, o como cristianos no católicos, ¿no? Llevarlos a entender que de alguna forma, como el tiempo es apremiante, como el tiempo se está cortando, hermanos y hermanas, como la representación de este mundo se está acabando, aquí es imperativo darnos cuenta, hermanos y hermanas, que ya nosotros no podemos instalarnos en el mundo como lo hacíamos antes. ¿Qué es ese antes? ¿Qué es ese antes? Cuando no conocía a Cristo, cuando no estaba bautizado, cuando no sabía la verdad de la palabra de Dios, cuando no tenía sacramentos, cuando no tenía la fe que tengo hoy en el nombre de Dios. Tú no te puedes instalar en el mundo como lo hacías antes. A la vez que te vuelves cristiano y estás bautizado, te comportas de otra forma. Trabajas de otra forma, te mueves de otra forma. No sé si me estás entendiendo. Por eso es que mucha gente se aparta o deja la práctica de la fe. Porque aún bautizados se están instalando en el mundo como antes. Y están comportándose como el hombre viejo. ¿Te acuerdas de eso? El hombre viejo. Están actuando con vieja levadura. No se han transformado en su totalidad. Y entonces es como dar un paso hacia atrás. No, hermanos y hermanas, una persona que está bautizada, una persona que cree en Cristo, una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, por lo tanto, tiene que dejar de estarse instalando el mundo en el mundo como lo hacía antes, como vivía antes. ¿Sabes lo que pasaba antes? Antes, cuando uno no practicaba la fe, cuando uno no conocía a Dios, cuando uno no vivía cerca de Dios, cuando uno no tenía sacramentos, uno no veía futuro. Y las posibilidades del mañana, hermanos y hermanas, para muchos estaban cerradas. O sea, cuando uno no tiene a Cristo, uno no ve futuro, uno no ve mañana, uno no ve salida, lo que estamos diciendo desde el principio, ¿no? Porque las situaciones se ponen difíciles. Antes se vivía así. Y hay personas que después de conocer a Cristo vuelven atrás, hermanos y hermanas, y entonces por eso dejan de practicar la fe, por eso se alejan o dicen que son no creyentes. Y eso le puede pasar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tu amigo sincero, a tu amiga del alma. No ven futuro y por eso se alejan. Las posibilidades de cosas nuevas o de una esperanza queda cerrada totalmente. Entonces no podemos instalarnos en el mundo como lo hacíamos antes, y mucho menos tú que estás en la fe. Mucho menos tú que tal vez de ti es que depende como columna fuerte de un hogar la fe. Porque tú eres el que crees, porque tú eres el que oras, porque tú eres el que lees la palabra de Dios. Tú eres columna, tú eres fuente de bendición en esa casa, hermanos y hermanas. Y tienes que tener ese espíritu para que entonces se puedan ver las cosas como Dios quiere. Ahora, como cristianos, lo que le podemos decir a otras personas, como también nos decimos eso a nosotros mismos, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que recibir lo que viene, no lo de antes, que no era futuro, que no había esperanza. No, lo que debemos recibir es lo que viene por parte de Dios, y nosotros tenemos que vivir en el presente, y lo que interesa es lo después. ¿Estás entendiendo? El cristiano, una vez acepta a Cristo, mira hacia adelante, hermanos y hermanas. Lo de antes ha pasado. La vieja criatura queda atrás, ¿no? Todo eso
Dios lo olvidó, lo perdonó, lo borró. Entonces mi vida cambia con una apertura al futuro que es de múltiples oportunidades. La esperanza no se cierra a nadie, hermanos y hermanas. Por lo tanto, lo que tenemos que ver aquí es que vivimos en el presente, hermanos y hermanas. Nos interesa lo que viene después del bautismo, nos interesa lo que viene después de leer la palabra de Dios. Eso es bendición. Nos interesa lo que viene después de comprometerme con las cosas de la iglesia. Y eso es lo que mucha gente ha dejado de ver. Eso es lo que mucha gente ha buscado para irse, para no volverse práctico, para no volver a la iglesia, para no leer la palabra de Dios, para no estar en los asuntos religiosos y en el espíritu religioso. Y ahí es que mucha gente pierde los deseos apostólicos, ahí es que mucha gente pierde la libertad incluso espiritual, hermanos y hermanas. Por lo tanto, piensa en esto. Los valores del mundo presente, hermanos y hermanas, se entienden desde mi realidad cristiana. Tú y yo tenemos que entender los valores presentes desde mi realidad cristiana. Muchos de los que se han ido no han entendido los valores presentes que tienen desde su realidad cristiana y por eso se apagan lamentablemente en la fe. Eso es lo que estamos diciendo. Y aún, hermanos y hermanas, Pablo nos enseña de alguna forma que a veces las decisiones de ciertos valores que tomamos en el mundo podemos encontrar en los mismos compromisos división. Y esto hay que enfrentarlo, ¿no? Enfrento los valores del mundo desde mi realidad cristiana y desde mi fidelidad al bautismo que he recibido por parte de Cristo. Y también, hermanos y hermanas, yo tengo que enfrentar la vida cristiana desde el punto de vista de que hay una consagración por parte de todos nosotros. Y estoy ahora en plena comunión con Dios y no estoy en parcial comunión. Y si estoy en parcial, busco la plenitud de esa comunión con Dios y participación con Dios. Y mucha de esa tensión que puede venir, hermanos y hermanas, la podemos encontrar incluso en las cosas de Dios. Pueden surgir divisiones, como decíamos ayer, con la presencia de la familia de Cristo, que lo trataba o lo tenían como una persona que no estaba en sí o que estaba perturbado de su mente. Y eso crea divisiones y hasta en un matrimonio, hermanos y hermanas, en una familia. Por la causa de Cristo puede uno enfrentar ¿qué? Divisiones. Entonces, Pablo lo que nos da a entender es, hermanos y hermanas, no solamente que nos puede pasar a nosotros, sino que le puede haber pasado a aquellos que se alejaron y por eso tenemos que estar preocupados por ellos, ocupados en hablarles de la salvación para que puedan salvar ellos sus almas en el nombre de Cristo, aceptando a Jesucristo como su Salvador. Entonces, pueden poner en riesgo, hermanos y hermanas, nuestra fidelidad, y esto lo repito por lo importante que es al bautismo como cristiano, que requiere una consagración plena y no parcial, a algunos asuntos de la vida, porque en todo compromiso experimentamos que división, y esto hay que saberlo manejar, y hay que manejarlo con madurez, y no con inmadurez. ¿Ah? Hay que manejarlo desde un punto de vista de adulto, no como infante, porque eso lo que significa es un progreso en la fe. Si no progreso en la fe, voy a tambalear y voy tal vez a fracasar muy pronto, o me voy a desactivar, me voy a enfriar lamentablemente demasiado pronto. Aún la vida matrimonial nos da a entender, Pablo, hermanos y hermanas, puede de alguna forma poner muchas trabas a la libertad espiritual y a los deseos apostólicos, aún la vida matrimonial. Por eso es que Pablo, hermanos y hermanas, aconseja: piensen que todo lo actual está pasando. Esa es la mentalidad para nosotros que creemos y para los que no han creído, que le vamos a llevar el mensaje. Que traten de entender todo esto, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, el que sea, hermanos y hermanas, que trate de entender que de alguna forma, por voluntad de Dios, muchas de las cosas que están pasando en el mundo actual son signos de que algo en movimiento está dejándolas atrás. Y para esto hay que tener signo de los tiempos en interpretación. Se están quedando atrás y por lo tanto, aquello que me anima a mí y que anima a aquel que está un poco alejado en tu familia, hermanos y hermanas, que lo que anima nuestra vida y nuestros compromisos debe ser algo que permanece y que no sea pasajero. Algo está haciendo que las cosas sean pasajeras. Por lo tanto, no te enganches en el camión de lo pasajero,
porque eso tiene un destino en este mundo. Eso va con el espíritu del mundo y se va yendo. Entonces agárrate de lo que es permanente, no de lo que es temporal. Agárrate de lo que es eterno, no de lo que es finito, que termina. ¿Me estás entendiendo? Porque eso es vida cristiana. Y así es que Pablo quiere que nosotros trabajemos con esto. Esto hay que dejárselo ver a estas personas, hermanos y hermanas. Te estás montando, te estás subiendo al camión equivocado, al avión equivocado. Estás abordando el barco equivocado. Y es un largo viaje. Y es pasajero donde te estás montando. Entonces vas a tener que hacerle ver a los demás, hermanos y hermanas, en este llamado por parte de Dios a que seamos también discípulos y apóstoles y ayudemos en la conversión de los demás, a explicarles estas realidades, porque esas realidades las puedo vivir yo como las están viviendo ellos, y ellos tal vez llevan la delantera y yo estoy un poquito más agarrado de Dios. Dios se fija en mí porque quiere darle una oportunidad a esas otras personas, hermanos y hermanas. Por lo tanto, todo adquiere un nuevo sentido para nosotros, hermanos y hermanas, bautizados en Cristo, comprometidos con Dios, y queremos que los demás lo tengan. Que todo adquiera un sentido nuevo para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mis hermanos, para mis allegados. Y por lo tanto, por eso es que Pablo, hermanos y hermanas, magistralmente dice: comprar, vender, llorar, reírse, casarse o permanecer célibe, su valor ahora es distinto en Cristo Jesús. No es como antes. Un cristiano no compra como antes, ¿sí o no? Un cristiano compra como un cristiano. Un cristiano, hermanos y hermanas, no vende como antes, cuando no conocía a Dios, cuando no amaba al prójimo, cuando no estaba bautizado. Un cristiano vende como un hijo de Dios. ¿Ves lo que está diciendo Pablo para que aterrices y veas la realidad? Un cristiano no llora como el que no tiene fe, como el que no ve futuro, como el que no tiene esperanza. Un cristiano llora y puede llorar para desahogar sus lágrimas, pero llora con esperanza. Llora distinto, no llora como antes. Un cristiano ya no ríe como antes, que puede ser por burla, sino reír por la alegría de algo bueno que está sucediendo. Un cristiano no se casa como antes, cuando no conocía a Dios. Un cristiano permanece en el celibato, no como antes, pero ahora con una bendición especial. ¿Por qué? Porque Dios hace todas las cosas buenas. Lo que queremos es que otros experimenten cómo Dios hace las cosas buenas. Por eso nos interesa la conversión de esos hermanos y hermanas que atesoramos tanto en nuestra vida. El valor ahora es distinto para todos, para nosotros, y por eso queremos que para otros también lo sea, hermanos y hermanas. Dios hace todas las cosas nuevas. Por lo tanto, hay esperanza. ¿Cuál es el valor distinto? ¿Qué es lo que aquí se añade, hermanos y hermanas? Antes no había esperanza para el pobre, ahora en el nombre de Dios hay esperanza para el pobre. Antes no había esperanza para el enfermo, ahora hay esperanza para el enfermo. Antes para el endemoniado no había esperanza, hermanos y hermanas. Ahora, en el nombre de Dios, hay esperanza para los endemoniados, para los excluidos, para los que se sienten ofendidos y hasta aún para aquellos que se sienten condenados. ¿Por qué? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Por qué tenemos fe? Porque ahora serán rescatados. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora ellos serán acogidos, hermanos y hermanas, aceptados. Y ahora también los ricos y los poderosos, hermanos y hermanas, se pueden salvar en el nombre de Dios. Esto es bendición, hermanos y hermanas. Qué bendición la palabra de Dios. Cómo inspira, cómo aquieta el alma, cómo nos llena de esperanza, hermanos y hermanas. ¿Sabes qué? Si estás pasando por una de estas situaciones con un ser querido, como hemos mencionado anteriormente, y puede ser tan cercano como tu esposa, y perdóname que yo lo repita tanto, pero es que quiero que tú lo veas desde el punto de vista más cercano, más cercano, más cercano. Yo te estoy pidiendo que pienses en nadie de afuera o de otro país o de otro continente, sino en tu iglesia doméstica, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia. Aún en las situaciones más difíciles, siempre, hermanos y hermanas, queda una salida. Aunque alguno de ellos ya no crea en Dios, siempre queda una salida en el nombre de Dios. Aunque algunos hayan sido creyentes y ahora no practican la fe, siempre hay una salida en el nombre de Dios. Aunque son cristianos, hermanos y hermanas, y no son católicos, pero son cristianos, siempre hay una salida en el nombre de Dios. Por eso Dios nos necesita, por eso Cristo nos llama. Porque por lo menos aquellos que están cerca de nosotros, en nuestra familia, llevémosle
este mensaje, este plan, este proyecto de Dios, que es de bendición para todos. Dejemos atrás el ser un creyente mediocre y vamos a convertirnos en un cristiano excelente, a imitación y seguimiento de Jesús, nuestro Salvador. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.